Hola chicos, somos de la Universidad de las Peruanas de la filial Huancayo de la carrera de contabilidad. En el área de derecho tributario le vamos a presentar el tema de procedimientos y medidas cautelares. Vamos a ver los procedimientos. Nos dice que dentro de los procedimientos eh, de cobranza coactiva es iniciada por el ejecutor coactivo, ¿no? ¿Quién es el ejecutor coactivo? El ejecutor coactivo va a ser una persona designada por la SUNAT, lo cual nos dice que este ejecutor coactivo va a actuar mediante una notificación, ¿no? Esta notificación le va a mandar lo que es al deudor tributario, ¿no? Lo cual nos dice dentro de esta notificación va a contener un mandato de cancelación dentro de los 7 días hábiles, ¿no? De la multa que está debiendo en este caso. ¿Qué cosas debe contener la notificación? La notificación debe contener el nombre del deudor tributario, el número de orden de pago o de cobranza, la cuantía del tributo o la multa, o sea, cuánto está debiendo, ¿no? También debe contener el tributo o la multa del periodo que corresponde, en este caso, a qué periodo corresponde, ¿no? A qué mes y al año fiscal en el que corresponde. Continuando con la exposición, vamos a tener las medidas cautelares o medidas cautelares genéricas, ¿no? Como ya se les estaba explicando anteriormente, el deudor tributario tenía 7 días hábiles para poder pagar su multa, ¿verdad? Entonces, una vez vencidos los 7 días hábiles, se va a recurrir lo que es al embargo de bienes. Los sujetos que van a actuar dentro del embargo de bienes van a ser el ejecutor coactivo y también algunos personales que va a designar la SUNAT, ¿no? Juntamente con la Policía Nacional. Los tipos de embargo que vamos a tener van a ser, por ejemplo, en forma de intervención en recaudación. Nos dice que este tipo de embargo, más que nada, va a recaer sobre la información o la administración de bienes, ¿no? De los bienes de la empresa. Vamos a tener también en forma de depósito. Nos dice que en este tipo de embargo, más que nada se va a ejecutar sobre los bienes y derechos que se encuentre en cualquier establecimiento de la empresa, ¿no? Pero en este tipo de embargo nos dice que va a haber una exclusión. Por ejemplo, yo no quiero de mi empresa, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero que se lleven mis bienes. Entonces, si yo no quiero que se lleven mis bienes, voy a tener que poner algo en garantía que cubra la multa para que no se puedan llevar mis bienes de la empresa. También vamos a tener el otro tipo de embargo que va a ser en forma de inscripción. Nos dice que en forma de inscripción, más que nada, la SUNAT va a venir lo que es al remate de mis productos, ¿no? Van a ser, por ejemplo, yo me voy a dedicar lo que es a la venta de abarrotes. Entonces, como yo debo a la SUNAT mi multa y no he pagado, ya vencido todos los plazos, ¿no? Viene el personal de la SUNAT, ¿qué va a hacer? Le va a vender mis bienes, porque como yo me dedico a lo que es a la venta de abarrotes, va a vender lo que son arroz, azúcar, fideos, aceite, todo lo que tenga mi empresa, le va a poner en remate. Entonces, de lo cual, para que pueda cubrir a la multa que yo debo, ¿no? También vamos a tener lo que es en el otro tipo de embargo en forma de retención. Nos dice que en forma de retención, más que nada, va a recaer lo que son en los bienes y lo que son también los fondos de las cuentas corrientes, ¿no? De los depósitos, todo lo que tiene que ver con el banco, ¿no? Ahora vamos a tener lo que son los procedimientos tributarios. Los procedimientos tributarios están establecidos por la ley, ¿no? Por la ley, según el artículo 112, lo que es del Código Tributario, ¿no? Los tipos de procedimientos que se van a tener van a ser los procedimientos de cobranza coactiva,
los procedimientos contencioso tributario y el procedimiento no contencioso, ¿no? Y les voy a pasar a explicar lo que son los procedimientos de cobranza coactiva, y ya más adelante mi compañera les va a explicar lo que es el procedimiento contencioso tributario y el procedimiento no contencioso. Continuando con la exposición, dentro de los procedimientos tributarios les voy a pasar a explicar lo que son los procedimientos de cobranza coactiva, ¿no? Nos dice que los procedimientos de cobranza coactiva van a ser ejercidas por un ejecutor coactivo y los auxiliares coactivos. Tanto el ejecutor coactivo como los auxiliares coactivos van a ser designados por la SUNAT, y nos dice que ellos deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para acceder al cargo de ejecutor coactivo nos dice que se deberá de cumplir ciertos requisitos, como ser ciudadano en pleno goce de sus derechos civiles, tener título de abogado conforme a ley, no haber sido denunciado, no haber sido destituido de la carrera judicial, ¿no? En este caso van a ser por el Colegio de Abogados. También debe tener conocimiento lo que son de derecho administrativo como también de derecho tributario. Y también debe ser funcionario de la SUNAT. Ahora, para acceder al cargo de auxiliar coactivo, también se deben requerir ciertos requisitos, ¿no? También nos dice que debe ser ciudadano en pleno goce de sus derechos, acreditarse como mínimo de grado de bachiller, ¿no? Ya sea en la carrera de Derecho, en Contabilidad, en Economía o en Administración, ¿no? Nos dice que no debe haber sido condenado, o sea, no debe tener ninguna denuncia tampoco, ¿no? Tampoco no debe tener ningún vínculo de parentesco con el ejecutor coactivo, ¿no? No deben ser familiares. Ahora vamos a ver lo que son las funciones del ejecutor coactivo y también qué funciones debe cumplir los auxiliares coactivos, ¿no? Nos dice que el ejecutor coactivo debe verificar primero, antes de que se inicie lo que es el procedimiento de cobranza coactiva, debe de verificar cuánto de multa se le ha puesto a la empresa, ¿no? Y también nos dice que debe actuar de acuerdo a la ley lo que se dicta, ¿no? Para los embargos de los bienes. Y también nos dice que debe de verificar la información de la empresa, cuán real es, ¿no? Y la veracidad que tiene esta información y cuán oportuna es para que pueda cumplir lo que son con la multa, ¿no? También nos dice que el ejecutor coactivo debe dar ya o debe ordenar también lo que es en el tiempo oportuno, lo que es para el remate ya de los bienes, ¿no? De acuerdo a lo que él ordene, los demás van a actuar, ¿no? También nos dice que su información, lo que él va a presentar a la SUNAT, debe ser veraz, ¿no? Debe ser totalmente real lo que se está desarrollándose dentro de la empresa con respecto a lo que son al embargo de bienes. ¿Y qué funciones van a tener los auxiliares coactivos? Nos dice que los auxiliares coactivos van a tener como función colaborar al ejecutor coactivo. Todo lo que el ejecutor coactivo pueda requerir, ¿no? Ellos tienen que colaborar con respecto a lo que dice o lo que ordene el ejecutor coactivo. Ahora vamos a ver lo que es la suspensión y conciliación del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Vamos a tener, nos dice que si va a haber una tercera persona ya en cuanto a la cobranza, al embargo de bienes, nos dice que si el tercero, en este caso, es propietario de los bienes que se está embargando de la empresa, nos dice que podrá interponer una intervención excluyente, ¿no? Diciendo que esa propiedad es de él, y juntamente con el ejecutor coactivo. Nos dice que en cualquier momento
Esto se debe realizar en cualquier momento, pero antes de que los bienes se vayan en remate. Esta tercera persona debe actuar antes de que se rematen los bienes, ¿no? Y lo cual deberá tramitarse de acuerdo a las siguientes reglas que nos dice según el artículo 119 del Código Tributario, ¿no? Nos dice que se van a actuar cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto en lo que es en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y también nos dice que van a ser excepcionalmente tratándose de órdenes de pago y cuando medien en cuanto a las circunstancias que evidencian que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro de los 20 días hábiles, ¿no? que se le había notificado a la orden de pago. También nos dice que la administración deberá admitir y resolver el reclamo dentro del plazo, lo que son dentro de 90 días hábiles, bajo la responsabilidad del órgano competente. Y también nos dice que la suspensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo establecido, en este caso con el artículo 115, lo que es del Código Tributario. Continuando, vamos a tener, nos dice que solo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, ¿no? En este caso, si el tercero prueba con documentos, ¿no? Solo en eso el ejecutor coactivo va a tener que suspender el remate de los bienes, ¿no? Siempre y cuando estos documentos sean verídicos, ¿no? Y nos dice que ya el ejecutor coactivo, una vez ya suspendido el remate de los bienes, acepta todo lo que son la documentación de la tercera persona, nos dice que se va a remitir el escrito, ¿no? presentado por el tercero para que se pueda ejecutar el pronunciamiento. Van a tener lo que son 5 días hábiles siguientes a la notificación. Ahora vamos a ver lo que es la tasación y el remate de los bienes embargados según el artículo 121 del Código Tributario, ¿no? Nos dice que la tasación de los bienes embargados se van a efectuar por un perito y el perito va a ser perteneciente a la administración tributaria, o sea, va a ser perteneciente a la SUNAT, ¿no? Nos dice que el valor de los bienes embargados van a ser cotizados en el mercado, ¿no? Para poder ponerlos en venta. Nos dice que tratándose de los bienes muebles, no se va a señalar el precio base a lo que se va a vender, ¿no? O a lo que se va a rematar. Y vamos a tener, tratándose de los bienes inmuebles, nos dice que si en caso en la primera cita no se presentan postores, o sea, compradores, se va a reducir el precio en un 15%, ¿no? Y también si a la segunda cita no se presentan los postores, nos dice que ya el ejecutor coactivo va a disponer de una nueva tasación para que se pueda rematar estos bienes, ¿no? Y estos van a ser de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que nos dicta el Código Tributario. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. Procedimiento contencioso tributario. Es un procedimiento administrativo regulado por el Código Tributario según el artículo 124, mediante el cual los deudores tributarios, o llamados terceros, pueden impugnar actos emitidos por la Administración tributaria que afectan sus derechos o intereses. Contencioso tributario es un conjunto de actos y diligencias tramitados por los administradores en las administraciones tributarias y o tribunal fiscal que tienen por objeto cuestionar una decisión de la administración tributaria con contenido tributario y obtener la emisión de un acto administrativo. Etapas del procedimiento contencioso tributario. A. La reclamación ante la administración tributaria. En esta etapa se realiza
la presentación del recurso, que es la reclamación o apelación. B. La apelación ante el Tribunal Fiscal. Cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los reclamantes deberán apelar ante el superior jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal. En ningún caso podrá haber más de 2 instancias antes de recurrir al Tribunal Fiscal. Es decir, la apelación ante el Gran Tribunal Fiscal surge de una contienda o controversia. Sin ello, no se puede realizar el procedimiento contencioso tributario. Medios probatorios o garantía o también documentos sustentatorios. Según el artículo 125 del Código Tributario, los únicos medios probatorios o documentos probatorios que pueden actuarse en el procedimiento contencioso tributario son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de resolver, los cuales serán valorados por dicho órgano conjuntamente con las manifestaciones obtenidas durante la verificación y o fiscalización efectuada por la Administración Tributaria. Facultad de reexamen. Según el artículo 127 del Código Tributario, en caso de incrementar el monto de reparo o reparos impugnados, el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los 20 días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos del deudor tributario, tendrá un plazo de 30 días hábiles para ofrecer y actuar sus medios probatorios que considere pertinentes, debiendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no mayor de 9 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación. Es decir, que es un procedimiento administrativo que debe hacer una reclamación o un reexamen presentando todos los documentos y pericias sustentatorios para que sea resuelto en un plazo de 9 meses contados a partir de la fecha de la presentación de la reclamación o la apelación. Publicidad de los expedientes. Según el artículo 131 del Código Tributario, tratándose de procedimientos contenciosos y no contenciosos, los deudores tributarios o sus representantes o apoderados tendrán acceso a los expedientes en los que son parte, con excepción de aquella información de terceros que se encuentra comprendida en la reserva tributaria. Es decir, si son procedimientos contenciosos que hayan sido tratados o surgidos mediante una contienda o controversia, y los que no son contenciosos, es decir, los que no fueron iniciados mediante una contienda o controversia. Órganos competentes o las entidades encargadas del procedimiento contencioso tributario. Según el artículo 133 del Código Tributario, estas entidades conocerán de la reclamación en primera instancia. 1. La SUNAT. La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos. Respecto a los tributos que administre, que pueden ser el impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto a la renta, etc. 2. Los gobiernos locales, que son las municipalidades. 3. Otros que la ley señale. Requisitos de admisibilidad o los documentos sustentatorios para reclamar.
La reclamación se iniciará de acuerdo a los requisitos y condiciones siguientes. Se deberá interponer a través de un escrito fundamentado y autorizado por un letrado, que puede ser un abogado o un notario, en los lugares donde la defensa fuera cautiva, el que, además, deberá contener el nombre del abogado que lo autoriza, su firma y su número de registro hábil. A dicho escrito se deberá adjuntar la hoja de información sumaria correspondiente, de acuerdo al formato que hubiera sido aprobado mediante resolución de superintendencia o la SUNAT. El plazo. El plazo para procedimiento contencioso tributario, tratándose de reclamaciones contra resoluciones de determinación, resoluciones de multa, resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución y las resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular, estas se presentarán en el término improrrogable de 20 días hábiles computados. Otro órgano competente para el procedimiento contencioso tributario, según el artículo 143 del Código Tributario, es el Tribunal Fiscal, que es el órgano encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia tributaria general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a e-Salud y a la UNP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera. Bueno, continuando con lo que es la exposición, mi persona les va a dar a conocer lo que son los medios probatorios extemporáneos según el artículo 141 de nuestro Código Tributario. Aquí nos da a conocer que no se admitirá como medio probatorio habiendo sido requerido por la Administración durante el proceso de verificación o fiscalización no hubiera sido presentado y exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por causa o acredite lo que es la cancelación. Competente según el artículo 143 de nuestro Código Tributario. El Tribunal Fiscal es el encargado de resolver lo que es en última instancia administrativa lo que son las reclamaciones sobre materia tributaria general y local, inclusive lo que es relativo a lo que son también lo que son aportaciones de ONP, también lo que es las apelaciones sobre materia de tributación aduanera. Demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Demanda contenciosa administrativa según el artículo 157 de nuestro Código Tributario. La demanda podrá ser presentada por la Administración Tributaria previa autorización del MEF, de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, tratando de lo que es de SUNAT. Por otro lado, el deudor tributario deberá de presentar previa autorización ante la Sala contenciosa administrativa de la Corte Superior respectiva dentro del término de 3 meses, tanto para la SUNAT como para el deudor. Se efectuará la notificación de la resolución debiendo tener peticiones concretas. Contenciosos. Trámite de solicitudes no contenciosas según el artículo 162 de nuestro Código Tributario. Las solicitudes no contenciosas deberán de ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, siempre que, conforme a las disposiciones pertinentes, requiérese de pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria. Pasando a lo que es al caso práctico, les voy a dar a conocer los siguientes casos. Continuando con lo que es el primer caso. Caso La Leche La Blanquita, Indecopi levanta medida cautelar contra el producto lácteo. La institución aclaró que la decisión fue tomada luego que la Digesta le otorga una nueva denominación para la comercialización del producto Leche La Blanquita. Indecopi ordenó
a la empresa láctea con una medida cautelar, inmovilizar y suspender lo que es la venta de la leche de la Blanquita hasta que Digesa se pronuncie. A pesar de todo eso, la empresa informó que recibió la notificación en la cual se levanta lo que es la medida cautelar. Refirió que la decisión de levantar la medida cautelar fue tomada por Digesa, luego que ésta otorgara una nueva denominación en la cual se establece que debe ser una mezcla láctea compuesta con extracto de soya, maltodextrina y grasa vegetal. Pero todo esto se debe informar en un plazo no mayor lo que son de 5 días hábiles sobre el cumplimiento. Segundo caso, SUNAT interpuso medidas cautelares contra la empresa constructora por casi 435 millones. El jefe de la SUNAT mencionó que hay 26 empresas y 13 consorcios vinculados a lo que es a la empresa constructora en el Perú, el cual tenía presencia en 9 concesiones. SUNAT interpuso medidas cautelares contra los bienes y cuentas de la empresa constructora por casi 435 millones para lo que es salvaguardar los intereses de nuestro Estado peruano. Se dio 8 medidas cautelares a diferentes empresas de este grupo y también se indicó que esta medida cautelar se puede aplicar por 1 año o 5 años y cuando termina una deuda tributaria procederá a recibir la cobranza. Bueno, ya concluyendo con lo que es la exposición, bueno, mis compañeros y mi persona hemos llegado a lo que son a las siguientes conclusiones. Las medidas cautelares son aquellas que se adoptan en un proceso de ejecución coactiva administrativo judicial con la finalidad de asegurar un resultado futuro positivo. Lo que es en el otro conclusión es el objetivo primordial de las medidas cautelares es preservar anticipadamente una consecuencia prevenible, o sea, que se puede prevenir a tiempo, que aquello se puede realizar en el mismo proceso. Bueno, gracias mis compañeras y mi persona, esperamos que les haya gustado lo que es el video y les haya servido, que Dios les bendiga.